Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor. Canten por Él con el corazón. Él es el Salvador. Él es nuestro Señor. Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor. Canten por Él con el corazón. Él es el Salvador. Él es nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Celebramos hoy día la memoria de Santo Domingo, sacerdote, pastor. Pedimos su intercesión, así como el Señor lo colmó de un espíritu de sabiduría y de fe, así también a nosotros nos colme de su gracia para ser testigos de la palabra de Dios en medio del mundo. Reconociendo que somos frágiles y pecadores, pedimos perdón al Señor de todas nuestras faltas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre, que Santo Domingo ayude a tu Iglesia con sus méritos y enseñanzas, y que este insigne predicador de la verdad interceda bondadosamente por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Si alguien me ayuda con las lecturas. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto, el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam, los dos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión, le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne.
Moisés invocó al Señor diciendo: te ruego, Dios, que la sanes. Palabra de Dios. Te alabamos. Salmo. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban todos los enfermos rogándole que lo dejaran tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Tome solo un instante asiento. Hace poco escuchábamos el Evangelio que decía: ¿de dónde le viene todo esto? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Cuando va a Nazaret e intenta ahí evangelizar y al principio provoca admiración. Todos estaban admirados. ¿De qué estaban admirados? De estas cosas extraordinarias que hacía. Multiplicó el pan, alimentó a más de 5.000 hombres solo con 5 panes y 2 pescados. Y después de eso la gente lo quería proclamar rey. Todas estas cosas que hacía Jesús llegaban a oídos de la gente de Nazaret. Había caminado sobre el mar, todos los que lo tocaban quedaban sanos. ¿De dónde le viene todo eso? Después se preguntan, ¿cierto? Este no es el hijo del carpintero, no es el hijo de María, no viven entre nosotros sus hermanos. Y entonces, después de la admiración, Jesús provocó escándalo. Y dice, en aquel lugar Jesús no pudo hacer muchos milagros. Hoy día nos muestra el Evangelio de dónde viene la admiración de un hombre que hace cosas extraordinarias, camina sobre el agua,
es capaz de multiplicar el pan, sana a los enfermos. Pero ¿de dónde le viene todo esto? Tal vez de lo que indica al inicio, ¿cierto? Después de despedir a los discípulos, Jesús subió, dice, al monte, a la montaña, para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí. ¿De dónde le viene? De esa comunión íntima entre el Hijo y el Padre y el Espíritu. Es su divinidad la que necesita de esa comunión y de ese diálogo. Y eso también es para nosotros también. Esto viene de esa comunión que vamos haciendo, esa amistad con el Señor. Hay una frase tan bonita en la capilla de adoración nuestra aquí en la parroquia, dice: ustedes son mis amigos. Es que estar frente al Señor es crecer en esa amistad que se traduce en confianza. ¿De dónde nos viene la fe a nosotros? ¿De dónde nos viene el que podamos decir amén cuando te dicen el cuerpo de Cristo? De poder contemplar que aquí sobre el altar en un momento más ya no hay pan y vino, sino cuerpo y sangre de Cristo. De que podamos decir palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿De dónde nos viene esto extraordinario? De esa comunión íntima con el Señor, de saber estar en el Señor y de saber estar con el Señor. Creo que el Señor nos manda a ir a su encuentro, de esta manera extraordinaria, como Pedro le dice: mándame a ir a ti. Y Pedro por eso camina sobre el agua, no es por mérito propio, es mérito de Cristo, porque tuvo fe Pedro, mientras tuvo su mirada puesta en el Señor. Apenas Pedro deja de mirar al Señor y mira las olas, el viento, Pedro duda y comienza a hundirse, porque apartó la mirada del Señor. Es que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Y sabemos que cuando la tenemos puesta en el Señor, somos no solo capaces de andar sobre el agua, sino somos capaces de llevar la adversidad, la tribulación, la dificultad. Mándame ir a tu encuentro, Señor. Tal vez es lo que deberíamos pedir en estos días. Vamos a iniciar en estos días una campaña. Estamos haciendo la campaña del 1%, pero la iglesia no se sostiene en lo económico. La iglesia se sostiene en la vida espiritual. Y tal vez una buena frase para animar a la adoración al Santísimo es como decirle al Señor: mándame a ir a tu encuentro en la adoración. Que el Señor ponga en nosotros esa necesidad de estar en el Señor. El Papa Francisco, yo les decía hace unos días, nos invita a recuperar esa oración de la adoración, esa oración del silencio, de la contemplación, de saber tal vez perder el tiempo frente al Señor, que es perder el tiempo para el mundo, pero para nosotros ganancia para la vida eterna. Mándame, Señor, ir a tu encuentro, que podamos no solo caminar sobre el agua hoy día, sino caminar sobre las cosas que a veces nos quitan la posibilidad de estar con el Señor. El tiempo del mundo, la premura de las cosas, que tengo tanto que hacer. ¿Cómo no dedicarle 15, media hora al Señor de nuestro tiempo una vez a la semana para estar con Él, para saber estar con Él? Y veremos que no son las cosas extraordinarias las que provocan la fe, sino al contrario, son estas cosas de la vida cotidiana, de saber estar con el Señor. Subamos al monte con el Señor Jesús para estar a solas con aquel que sabemos que nos ama. A Jesucristo el Señor, a Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos oración, confiemos al Señor nuestras intenciones, nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia, oremos por todos los frutos de este trabajo intenso de estos días de la JMJ en Portugal, por todos los peregrinos que llegaron hasta Portugal, por aquellos que el Señor tocó sus corazones. Casi más de 1,5 millones, 1.800.000 jóvenes se reunieron en la última misa con el Santo Padre, que no fue noticia. Ayer comentábamos tuvimos encuentro con el arzobispo y muchos de los curas de la diócesis, y Monseñor Camilo Vial decía: en el Mercurio no hubo una sola palabra de la JMJ,
Ni una palabra de los 1.800.000 jóvenes que se reunieron junto con el Papa. No somos noticia, pero somos noticia para Dios. Oremos para que muchos de estos jóvenes se animen a seguir a Jesucristo en la vía del servicio. 20.000 chilenos fueron, como de esos 20.000 uno no va a ser sacerdote o religiosa, ¿cierto? Para que el Señor suscite vocación a la vida religiosa, sacerdotal y consagrada, roguemos al Señor. Pidamos por nuestro país, por la paz, la unidad. Oremos por quienes gobiernan, por quienes tienen la tarea de legislar, por quienes llevan el encargo de redactar la nueva Constitución, para que sean todos animados por el Espíritu del Señor, por el Espíritu de la verdad, de la probidad. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestra parroquia en este mes que celebramos un aniversario más, por tantas personas que han hecho posible construir el reino de Dios en esta comunidad, sacerdotes, religiosas, laicos, por todos aquellos que ya han partido a la casa del Padre para que el Señor los tenga en su reino, y por aquellos que día siguen sirviendo, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta misa, por la salud de Matías Huerta, Hernán, Cristian, Mario, Lisandro y Raimundo, Edgardo, Josefina, Pilar, Joyce, Gastón Recal, Soledad Osa, Héctor Meri, Gloria Seco, Gerardo Rodríguez, Pamela Castro, Marité, Martín Bruce, Griseldo Cáceres, Paula Araya. Por cada uno de ellos roguemos al Señor. Y por el eterno descanso de Manuel Campos Vera, que está siendo velado hoy día en nuestra parroquia, Raúl Bazán en su 17º aniversario, Juana Román, recientemente fallecida, María Luisa y Gonzalo Vial, Arturo Concha Oviedo, Carolina Moreno, Pilar Cabello. Por todos ellos y por las almas de todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración que presentamos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento y preparamos el altar. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Atiende con bondad, Señor, las oraciones que te dirigimos con la intercesión de Santo Domingo, y por el poder de este sacrificio confirma con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Al recordar a Santo Domingo, que se consagró a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia.
Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, aquí está el Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos e hijas de Dios, nos dirigimos a Él diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. La paz para cada uno de ustedes. Mucha paz. En la fracción del pan reconocemos a Jesucristo como el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Nos unimos espiritualmente a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales con la oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre, en la memoria de Santo Domingo, otorga a tu Iglesia la fuerza del sacramento celestial con el que hemos sido alimentados, y te pedimos que reciba la ayuda de quien la enriqueció con el misterio de su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Hemos celebrado al Señor Jesús. Pueden ir en su paz y en su alegría. Que tengan una muy bendecida tarde. Si alguien desea confesarse, puede acercarse al final de la misa. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, también me mirará. Madre mía, mírame.